Mientras se van, mientras se van sumando los hermanos, el tema de hoy día, que es la expiación, les dejo la recomendación de hoy día. Lo que vamos a conversar hoy día es sobre este libro llamado Teología Bíblica y Sistemática de Meyer Perlman. ¿Ya? Así que si de repente tienen la posibilidad de adquirirlo por ahí, se llama Teología Bíblica y Sistemática, y el autor es Meyer Perlman. Ahí le voy a enviar más ratito una fotito al WhatsApp para que vean la portada del libro, y si de repente andan por ahí y lo encuentran, se los recomiendo porque es bien centrado, no se abandera con una posición teológica específica, sino que menciona las diferentes visiones teológicas, y uno puede llegar a sus propias conclusiones. ¿Ya? Así que antes de comenzar, les aviso de que lo que vamos a tratar hoy día lo extraje de este libro. ¿Ya? Entonces vamos a estar leyendo un poquito párrafos de aquí porque es bastante interesante esto de la expiación. ¿Ya? Creo que ya se han conectado nuestros hermanos, los que han de participar. Bienvenido a todos los que se han estado sumando. El miércoles pasado estuvimos también, gracias a Dios, estudiando, eh, y estuvimos viendo la semana pasada la redención, ¿cierto? Y hablamos un poquito ahí sobre lo que es la redención, cómo el Señor nos redimió. Como dice esa preciosa alabanza que cantamos a veces en nuestra iglesia: me redimió, mas no con plata, me compró el Salvador. Con oro no, mas con su sangre, ¿cierto? Grande precio que él pagó. Y así fue, así que de eso estuvimos conversando la semana pasada. Por lo tanto, el resumen de eso está ahí en el video que les compartí en el grupo de WhatsApp. Así que si alguno no pudo estar el miércoles pasado, está ahí el material para que lo pueda revisar. Así que ya de inmediato, 21 a 5, vamos a comenzar de inmediato para redimir bien el tiempo, y que no nos pasemos como el miércoles pasado. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a elevar una oración al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque nos das el privilegio de poder meditar en tu palabra, meditar, Señor, en todo lo que usted ha hecho en nuestras vidas, lo que ha significado, Señor, nuestra salvación, y por eso somos agradecidos, Señor. Te imploramos tu dirección durante esta hora y media en que vamos a estar conversando, hablando de ti, Señor, que la dirección de tu Espíritu esté en nosotros, Señor, guiando este curso, Señor, para que podamos ser edificados por tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a proyectar aquí. Ahí sí, a ver. Ahí se está viendo. Sí. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces, dentro de este estudio nosotros estamos viendo algunas doctrinas de la salvación. Yo les mencionaba en la primera clase que el objetivo es conocer un poquito o profundizar en algunos aspectos de lo que se conoce como las doctrinas de la salvación. ¿Qué cosas son las doctrinas de la salvación? Yo les mencionaba que es el esfuerzo humano, podríamos decir, de tratar de darle un esquema y un orden, y así poder entender de una forma más acabada la obra salvífica, o lo que Jesús, mediante su muerte y resurrección, vino a hacer para salvarnos.
¿Ya? ¿Por qué digo que es el esfuerzo humano? Porque estas son palabras: expiación, redención, propiciación, justificación, que lo vamos a ver el próximo miércoles. Son palabras que nos buscan hacer ver esta obra salvífica, y es un esfuerzo teológico el poder encontrar los sustentos para darle base a esta doctrina, eh, y que nos ayudan a nosotros como para tratar de entender un poco nuestra salvación, siendo que nunca la vamos a poder comprender en un 100%, porque no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa de que el solo meditar de que el Señor haya decidido salvarnos ya es algo que es casi inmeditable, es casi no tiene, no podríamos encontrar un argumento tan eh, bien acabado que nos diga, ah, por eso Dios me salvó, sino que es parte del misterio y de la misericordia del Señor de haber venido a salvarnos. Entonces, por eso que esto es un esfuerzo, el poder comprender de mejor manera lo que es estas doctrinas de la salvación. Entonces, la semana pasada vimos la redención y hablamos de cómo Dios redimió. ¿Y qué cosa era redimir? Era comprar, ¿cierto? Era comprar o pagar un precio por algo o por alguien. ¿Ya? Y se ocupaba este término básicamente en el contexto de la esclavitud, cuando una persona estaba esclava, podía redimirse, podría ser comprado para ser dejado en libertad. ¿Ya? De eso hablamos la semana pasada. Y hoy día vamos a hablar de otro término que es la expiación. ¿Ya? Y la palabra expiación significa cubrir. ¿Ya? La palabra expiación significa cubrir o tapar. ¿Ya? Y este término, ¿ya? Expiación, nace en el Antiguo Testamento. No es algo que haya salido de un estudio teológico posterior, sino que desde el Antiguo Testamento nosotros encontramos este término o este concepto de expiar. ¿Ya? Entonces vamos a revisar un poquito esta palabra expiación, más que la palabra, el concepto y todo lo que envuelve ello en el Antiguo Testamento, cómo se originó. ¿Ya? Entonces vamos a ver en esta primera parte el origen del sacrificio, la naturaleza del sacrificio y la eficacia del sacrificio. La expiación en el Antiguo Testamento, el origen del sacrificio. ¿Cómo se originó esto del sacrificio? Cuando yo le decía que la palabra expiación quiere decir cubrir, ¿ya? Esto es algo que está ordenado, este concepto de cubrir el pecado nace, podríamos decir, incluso junto con todo lo que nosotros conocemos como el inicio o el comienzo de todo. ¿Ya? Cuando nosotros vemos que este concepto, que el origen del sacrificio fue primero ordenado en el cielo, ¿ya? Nos hace referencia a que cuando el hombre vino a la tierra, cuando Dios creó al hombre y lo pone aquí en la tierra, lo forma, ¿cierto? Forma todo lo que nosotros conocemos y de la creación, saca al hombre, lo forma con sus manos, ¿cierto? Y lo pone en este lugar llamado tierra para que pueda sojuzgar y administrar todo esto. Y de pronto nos encontramos que entra el pecado. Hay mucha discusión de cómo llegó a suceder esto. Cómo es que si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza,
cómo es que el hombre cayó en pecado. ¿Ya? ¿Fue un error? ¿Fue algo que pilló por sorpresa a Dios? El plan de salvación, esto de crear una imagen, una figura para expiar, ¿fue un plan B de Dios? Porque muchas veces se puede tomar de ese punto de vista, es como que Dios creó al hombre, lo formó, lo hizo perfecto, el hombre se equivocó, pecó, y Dios en vista de lo que había sucedido, tuvo que tomar una acción, como un remedio, un parche o un plan B para lograr, por cierta parte, remediar lo que el hombre había hecho. ¿Ya? Pero cuando nosotros vemos la escritura, yo le voy a pedir, por ejemplo, a nuestra pastora Marta que busque primera de Pedro 1, 19 al 20. Mi hermano Saúl, Efesios 1, 4. Y mi hermano Morales, Tito 1, 2. Entonces a veces pensamos que la caída del hombre tomó a Dios por sorpresa y que por lo tanto el Señor tuvo que, así como sucedieron las cosas en el camino, arreglar la carga, podríamos decir, y tratar de solucionar este gran error. Pero, ¿qué nos dice la Escritura? 1 Pedro 1, 19 al 20. Amén. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Entonces, cuando nosotros decimos que el origen del sacrificio, o sea que cuando hablamos de sacrificio, yo le decía que expiación es cubrir. Expiación es cubrir. Y después vamos a ir viendo qué cosa, cómo se lograba este rito de expiación, que eran mediante sacrificios, ¿ya? Entonces, ¿por qué hubo un sacrificio? ¿Cuál es el origen del sacrificio? Yo le decía que esto había sido ordenado en el cielo. O sea, no es que Dios, la caída del hombre, lo encontró por sorpresa y tuvo que remediar algo que no estaba en el plan, sino que, según lo que acabamos de ver aquí en Primera de Pedro, nos dice claramente, ya, es decir, leemos desde el 18, dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, el Señor, dentro de su plan de creación, Él en su infinita sabiduría, porque Dios es un Dios infinito, y conocemos los atributos del Señor, ¿cierto? Omnipotente, omnisciente, Él sabía lo que iba a suceder y en su plan, antes de incluso fundar el mundo, Él ya sabía lo que iba a suceder. Por lo tanto, Él, cuando Él creó el mundo, cuando Él creó al hombre, ya había creado la solución para la caída del hombre. Así nos está diciendo el apóstol Pedro, nos está diciendo que Jesús había sido preparado desde antes de la fundación del mundo y manifestado en los postreros tiempos. ¿Ya? Ahora, esto es un pequeño bonus track, podríamos decir, un tip para que lo tengamos ahí. ¿Cuándo son los postreros tiempos? Porque nosotros pensamos que ahora estamos en los postreros tiempos porque decimos, se están viendo las señales, hay guerras, rumores de guerra. La verdad es que los postreros tiempos, bíblicamente, comienzan a correr desde que vino Cristo. O sea que desde que vino Cristo, desde que nació Cristo, estamos en los últimos tiempos. ¿Ya? Eso es un dato que, para que lo tengamos siempre presente. No es que ahora estemos, justo ahora estamos en los últimos tiempos, no. Según la Escritura, estamos en los últimos tiempos
desde que vino Cristo. O sea, una vez que Cristo vino y completó la obra salvífica, desde ahí en adelante estamos en los últimos tiempos, podríamos decir, en cualquiera de estos momentos, el Señor puede venir por los suyos, por su iglesia. ¿Ya? Entonces, no es que esto le pilló por sorpresa al Señor, sino que esto estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué nos dice Efesios 1:4? Amén. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Perfecto. Amén. Según nos escogió en él. ¿En quién él? En Cristo. ¿Ya? Según nos escogió en Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Entonces, Primera de Pedro dice que Jesús estaba predestinado antes de la fundación del mundo, y ahora nos está diciendo que no solo Jesús estaba predestinado antes de la fundación del mundo, sino que los que iban a creer en él ya estaban predestinados desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Ya? Entonces, no es un plan B. La salvación no es un plan B. En la venida de Cristo no es un plan B, sino que ha sido el plan desde el comienzo. Tito 1:2. Mi hermano Morales. Ahí está. Dice, es la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Amén. Amén. Entonces, mire, qué interesante esto. La esperanza de la vida eterna. ¿Cuándo la prometió Dios? ¿Cuándo Dios tenía en su mente y en su propósito darnos la esperanza de una vida eterna? Cuando vio que el hombre cayó, cuando dijo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Tendré que enviar a mi hijo? No, sino que esto es parte de un plan realizado por Dios desde la eternidad. Entonces, ¿desde cuándo tenemos la esperanza de la vida eterna? Dice que desde antes del principio de los siglos. O sea, en estos 3 versículos hemos visto que Dios deseó en su corazón crear un mundo, crear al hombre, y de inmediato supo lo que iba a suceder. Por lo tanto, así como aquí en el libro que estoy ocupando, dice que así como un inventor, primero idea en su mente el invento que luego va a llevar a cabo, así Dios, en su conocimiento, ideó este mundo, sabía lo que iba a suceder y también ideó un plan de salvación y nos dio la promesa o la esperanza de la vida eterna, incluso antes de que el hombre siquiera existiera. ¿Ya? Por eso es que el origen del sacrificio, la expiación, está ordenada desde el cielo. No es algo que se fue acomodando y se dio en el transcurso del tiempo para solucionar un imprevisto, sino que es parte de este plan maravilloso de salvación. Ya, pero este plan que fue ordenado en el cielo, que fue creado por Dios en su mente en el cielo, ¿cierto? Y que hizo todo para que nosotros pudiésemos existir, también instituyó este sacrificio en la tierra, o este concepto de expiación lo instituyó en la tierra. ¿Y cómo lo instituyó en la tierra? Cuando nosotros vemos la escritura, nos damos cuenta de que, si recordamos la historia de Adán y Eva, que fueron puestos ahí en el huerto del Edén, dice que fueron creados a la imagen y a la semejanza de Dios, en pureza, ¿cierto? Y cuando ellos se dan cuenta, cuando cometen el pecado, dice la escritura que sus ojos fueron
abiertos. Y se dieron cuenta, dice la palabra del Señor en Génesis, de que estaban desnudos. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Y esto de darse cuenta de que estaban desnudos nos da una imagen, más que una imagen de desnudo físicamente, porque siempre estuvieron desnudos físicamente. Lo que en ese momento sucedió es que ellos se desnudaron, podríamos decir, espiritualmente, en el sentido de que se dieron cuenta de que en ese momento se produjo un quiebre, una separación entre la raza humana y Dios. Ahora, cuando esto sucede, cuando el hombre se da cuenta de que está desnudo, es un reflejo de esta desnudez espiritual. ¿Y qué trata de hacer el hombre cuando ve que está desnudo? Dice que escucharon de que Dios estaba ahí y se escondieron. Se escondieron, y no solamente se escondieron, sino que trataron de cubrir su desnudez. ¿Y qué usaron ellos para cubrir su desnudez? Dice que ocuparon algunas hojas para tratar de cubrir su desnudez. Esta historia es muy, muy linda, hermano, linda en el sentido de que también es triste, pero linda en el sentido de tanta riqueza que nos da a nosotros. Mire, el hombre nunca va a poder cubrirse a sí mismo. Nunca el hombre va a poder cubrirse a sí mismo. Expiar, ¿se acuerdan que era cubrir, cierto? La palabra expiación es cubrir. Entonces, el hombre, cuando se da cuenta que está en pecado, instintivamente, ¿qué trata de hacer? Cubrirse, tapar su pecado. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocupa él para tapar su pecado? Ocupa hojas. Si nosotros eso lo hiciéramos como un sermón, una predicación, podríamos sacar enseñanzas de ahí. Por ejemplo, el hombre va siempre a recurrir a tapar su pecado, pero no tiene la capacidad de hacerlo. Por lo tanto, va a tratar de taparlo con cosas que ante la vista de los demás pueden servir, pero ante la vista de Dios no sirven para nada. El hombre se cubrió a sí mismo con hojas y seguramente ellos se miraron y dijeron, sí, así estamos bien. Pero ¿qué pasa cuando se encuentran con Dios? Dice que el Señor hace algo. No era suficiente esas hojas que cubrían, sino que se realiza ahí, en ese lugar, la primera muerte de un ser vivo. Podríamos decir, en ese momento, un ser inocente, un animal inocente, tuvo que morir. Y por el derramamiento de esa sangre, al sacar la piel de este animal, fue posible cubrir el cuerpo y el pecado de estos primeros hombres. Entonces, expiación es cubrir. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede cuando esto fue instituido en la tierra? Ordenado en el cielo. O sea, en el plan de Dios estaba este concepto de expiar. Y luego vamos a ver por qué era necesario expiar. ¿Ya? Pero esto de cubrir el pecado, era necesario cubrirlo. Dios lo instituye en la tierra por medio de un sacrificio. ¿Cuál es el primero? Aunque la Biblia no nos dice que fue un sacrificio, sí nos dice que el Señor mató un animal para poder cubrir el pecado o darle ropa a Adán y a Eva para poder tapar su desnudez. Ahora, si nosotros reflexionamos un poquito en eso, hermano, cuando nosotros vemos las caricaturas las imágenes que hay de algún artista con respecto a Adán y Eva cubiertos de pieles, se muestra ahí todo bonita, la piel, ya una piel de leopardo ahí, curtida, cosida, ya, a lo más moda de Pedro Picapiedra, pero la verdad
la verdad, hermano, si nosotros nos imaginamos cómo fue esto realmente, no sé si los hermanos del sur a lo mejor me entenderán un poco mejor. Cuando usted mata un cordero y le quita la piel al cordero. Mi hermano Cristian, estoy viéndolo aquí. Sé que mi hermano Cristian es capito ahí en matar cordero. ¿Cómo se sentiría usted, hermano Cristian, matar un cordero, sacar esa piel que todavía está con sangre, con grasa, con olor, y ponérsela sobre su piel desnuda encima? No creo que sea una sensación muy agradable. No sé qué opina usted, hermano Cristiano, ya que a usted le ha tocado esa experiencia de carnear un cordero. A lo mejor muchos hermanos no han tenido esa experiencia. Sí, sí, creo que yo es muy desagradable. Porque el olor no es no es tan agradable. Así que no creo que haya sido tan fácil, creo yo, para Adán y Eva, que Dios lo haya cubrido con esas pieles en las cuales él ocupó. Amén. Por lo tanto, hermano, imaginémonos un poquito eso, esa imagen. Un animal muerto, sangre derramada, sacando la piel, untada con esa sangre y puesta encima para cubrir el pecado. Ese fue, podríamos decir, el inicio de este concepto que es la expiación. Dios le demuestra a Adán y a Eva de que por haber pecado había que morir. Una persona, en este caso un animal, pagó con su vida el error y el pecado de alguien más, de alguien que, podríamos decir ese cordero o ese animal, no sabemos qué animal es, no tenía la culpa alguna en el error cometido por Adán y por Eva. Ahora, Adán y Eva, cargando en sí mismos este peso del pecado, de saber que le habían fallado a Dios, y sobre sí sentir la sangre, sentir esa piel, esa grasa, eso de recién haberlo sacado y ponérselo encima, tiene que haber sido algo realmente fuerte para ellos, y fuerte y tan marcado en su mente que ellos después, sin que haya una ordenanza, ellos iban a replicar este modelo. ¿Cómo nos damos cuenta que ellos replican este modelo? Porque cuando está la historia de Caín y Abel, dice que ellos presentaron sacrificio a Jehová, ¿cierto? Y Abel, ¿qué presentó? Un animal. Un animal. ¿Y de dónde sacó la idea Abel de que había que presentar un animal? Muchos de los eruditos, de los teólogos piensan, porque eso no lo encontramos escrito en la escritura, pero muchos de los teólogos piensan de que luego de esto que Dios realizó en el huerto del Edén, esto de sacrificar animales pasó a ser algo continuo en Adán y Eva. Esta imagen les quedó tan grabada que seguramente ellos siguieron practicando esto de matar animales, sacrificarlos. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban seguir haciéndose ropa. Ellos necesitaban seguir cubriendo su desnudez. Y no solo la de ellos, después de las de sus hijos. Por lo tanto, cada vez que ellos, podríamos decir, necesitaban un nuevo atuendo, ¿usted cree que no iban a recordar ellos ese primer sacrificio? Yo estoy seguro que cada vez que ellos necesitaron un nuevo atuendo, se les venía a la memoria que si ellos no hubiesen pecado, no hubiesen tenido que estar matando a estos animales. Entonces, esto estaba arraigado ya en ellos, estaba arraigado en Abel. Por eso cuando se hace el sacrificio,
Abel toma de lo mejor y ofrece un sacrificio al Señor. Y conocemos la historia, ¿cierto? Caín toma de las frutas y de las verduras, pero dice que al Señor le agradó el corazón de Abel, primero el corazón y su ofrenda, dice. Miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Por lo tanto, vemos que aquí una criatura inocente muere con el objeto de que la culpabilidad de otro sea cubierta. ¿Ya? Vemos, repito, una criatura inocente muere con el objeto de que la culpabilidad de otro sea cubierto. Entonces, así se instituye este sacrificio o esta expiación, este término expiación de cubrir, así se introduce, podríamos decir, a la práctica humana. Este es el primer sacrificio. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros vamos a ver que esto de sacrificio humano, o sea, perdón, no sacrificio humano, de sacrificio animal, ¿ya? Del sacrificio animal, es algo que está presente en todas las culturas. ¿Ya? Cuando estamos hablando en forma histórica, si nosotros encontramos o vamos a la historia y vemos vestigios, no sé, de la cultura inca, ellos sacrificaban animales. Si usted ve la cultura mapuche, en los Guillatún se sacrifican animales. Si nosotros vemos la cultura, no sé, orientales, se sacrifican animales. Entonces, la pregunta es, ¿por qué todas las culturas sacrifican? Y llegamos a una degradación tal de que no solamente después se sacrificaban animales, sino que después se sacrificaban seres humanos. ¿Ya? Pero ¿de dónde viene esta forma de sacrificar? Nosotros entendemos que la Biblia nos enseña de que no es como nos pintan la teoría de la evolución, ya de que el hombre evolucionó del mono y todo esto, sino que la Biblia nos enseña un inicio único, un inicio común, Adán y Eva. Y luego de eso, el conocimiento fue traspasado en forma oral. ¿Hasta cuándo? Hasta que el hombre se junta y dice, hagámonos un nombre y construyamos una torre que llegue hasta Dios. ¿Recuerda ese pasaje de la Escritura? La conocida Torre de Babel. Y dice que el Señor, cuando ve la determinación del humano al hacer esto, habla en plural y dice, bajemos, ¿ya? Y confundamos sus lenguas. Por lo tanto, en ese momento se produce la dispersión de la raza humana. Ese es el inicio para nosotros de lo que es la dispersión de la raza humana. El Señor confundió sus lenguas y le dio distintos tipos de lenguaje que hizo imposible que ellos se comunicaran entre sí, por lo tanto se esparcieron por la tierra. Y se quedaron hablando los que tenían el mismo lenguaje y así nosotros vemos bíblicamente cómo es explicable que todas las culturas tengan un inicio en común y tengan algunos conceptos en común. Porque de otra manera no podemos explicar que, no sé, la cultura mapuche, que está acá al extremo sur del mundo, tenga patrones en común con la cultura, no sé, de allá de Asia o de Egipto, y que al escuchar sus historias y sus leyendas mitológicas tengan incluso ciertas conexiones. ¿Cómo se puede explicar eso? La Biblia nos explica de que fue a través de la dispersión, o sea que toda cultura tiene un inicio común. ¿Por qué hago toda esta vuelta, hermano? Porque eso nos explica por qué en todas las culturas hay indicios de sacrificios animales. Entonces, en todo ser humano
existe la noción de que hay un Dios. Mire, por eso es que el libro de Romanos es tan decidor en el capítulo 1 de Romanos cuando dice que el hombre no tiene excusa, porque él se le dio a conocer a toda la humanidad a través de lo creado, a través de la creación. Dios se reveló a todo ser humano a través de la creación. Por lo tanto, puede haber una tribu perdida allá en las selvas del Ecuador, pero dice la Biblia que no tienen excusa. ¿Y por qué no tienen excusa? Porque toda cultura sabe que hay un creador. ¿Cuál es la diferencia? Que muchos de ellos, como dice Romano, también ahí mismo lo explica, dice que como ellos no quisieron honrar a Dios como Dios, Dios cerró su mente y comenzaron ellos a adorar a las criaturas antes que al Creador. ¿Ya? Ahí en el libro de Romanos, usted cuando terminemos esta clase, si quiere, denle una leída ahí a los primeros capítulos romanos, se va a encontrar con eso. Como toda cultura sabe que hay un Dios. Toda cultura sabe que existe un creador. Y como sabe que existe un creador, sabe que el hombre tiene que comunicarse con ese creador. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo el hombre trata de acercarse a la deidad? Por lo general, en todas las culturas, es a través de sacrificio. ¿Ya? No importa la cultura que nosotros hablemos, cualquier pueblo originario, cuando nosotros veamos cómo es su pensamiento de acercarse a Dios, todas incluyen un sacrificio animal. Incluso después se permitió, le decía yo, y llegaban hasta los sacrificios humanos, tratando de encontrarse con Dios, tratando de encontrar la paz con Dios o tratando de hacer que apaciguar el enojo del Dios. Por eso que es cosa que nosotros damos en nuestras culturas, hermano. Vamos a hacer una rogativa y vamos a sacrificar un animal para que tengamos buena cosecha. ¿Has escuchado eso? En toda cultura está presente eso. O cuando hay desastres naturales, o vamos a sacrificar un animal para que no llueva tanto. ¿Ya? Son conceptos que están arraigados en el hombre. ¿Desde dónde? Desde ese inicio, allá en el Edén, cuando se sacrificó el primer animal. Entonces, está el vestigio de la expiación, del sacrificio para agradar a Dios. Está el concepto arraigado en el ser humano que no puede presentarse a Dios así como así, sino que tiene que cubrirse, tiene que ir un mediador. ¿Ya? Nosotros a través de la historia bíblica vamos a encontrar que en ese concepto Dios elige también a Abraham. Y cuando elige a Abraham, lo hace para escoger una nación. Y esto lo vimos en el primer taller. La finalidad de la escritura es contarnos la historia de cómo Dios redime al hombre. Entonces, ¿por qué la Biblia nos cuenta cómo Dios escogió a Abraham? ¿O por qué lo eligió? Para contarnos cómo nos va a llevar la historia de Abraham hasta Cristo. ¿Ya? Entonces, Dios elige a Abraham porque de Abraham iba a ser una nación. Por lo tanto, cuando la oscuridad espiritual estaba gobernando la tierra, veamos los primeros pasajes ahí de Génesis, cómo la maldad había superado todo límite y Dios decidió cortar y parar toda la raza humana y destruir la creación, el mundo, a través del diluvio. Luego rescata de ahí, ¿cierto?, a Noé, permite que la raza humana siga evolucionando, creciendo, desarrollándose, y luego vemos nuevamente que el hombre, la humanidad por completo, está en la idolatría. Y ahí aparece un hombre llamado Abraham, que no era un buen hombre, no nos dice ninguna buena característica de Abraham, simplemente Dios lo escogió por pura gracia, por el puro afecto de su voluntad, como decía en Efesios.
Él escogió a Abraham y lo llamó de una tierra idólatra. Lo sacó de ahí, ¿para qué? Para demostrarle a ese hombre de que había un solo Dios, un solo creador. Y saca a Abraham, forma desde el monte Sinaí, dice que fue apartado Israel como una nación a fin de ser constituida una nación santa. Cuando Dios escoge a Abraham y forma de Abraham una nación, él comienza a ordenar este tipo de sacrificio y nosotros vamos a encontrar en el libro de Levítico, ¿ya? De los capítulos 1 al 7. Por temas de tiempo no los vamos a leer completos, pero usted puede verlo después en su casita. Levíticos 1, capítulo 1 al capítulo 7, ahí están todas las leyes que Dios utilizó como sacrificio, las ordenanzas para los sacrificios. Ahí en Levíticos del 1 al 7 está. Entonces, ¿por qué Dios hace esto? Porque Dios había instaurado este concepto de expiar. Dios había instaurado el concepto de que para estar en comunión con Él, el hombre estaba separado por el pecado y necesitaba cubrirse, ¿ya? Todo esto, lo que nosotros estamos viendo, son imágenes que van apuntando hacia la historia principal de la Biblia, que es Cristo, ¿ya? Entonces, cuando Dios escoge a Abraham y forma al pueblo de Israel, le da estas ordenanzas sacrificiales y le dice y le enseña al pueblo de Israel cómo es que ellos tienen que presentar sus sacrificios para poder agradar a Dios. Ahora, cuando nosotros revisamos esos sacrificios, lo que vamos a encontrar es que cada una de esas imágenes están apuntando a Cristo. ¿Ya? Ahora, en el capítulo 1 al 7 de Levítico, nosotros vamos a encontrar cómo Dios ordena y da leyes muy ordenaditas de cómo tienen que presentarse los sacrificios y para qué tienen que presentarse los sacrificios. Hay ofrendas de paz, hay ofrendas de restitución, hay sacrificio por el pecado. Cuando usted tenga tiempito, lea esos capítulos y ahí va a estar muy ordenadito cómo Dios instauró cada uno de esos sacrificios con un fin específico. Pero no se olvide de que cada uno de esos fines lo que está haciendo es entrenar al pueblo para que comprendan la obra de Cristo miles de años después. Ya, mire, es como, mire, si nosotros pensamos cuando Juan el Bautista está bautizando ahí en Israel, ¿cierto? Y aparece Jesús y Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿cierto? ¿Por qué usted cree de que Juan ocupó esa frase? ¿Por qué la ocupó? Porque al decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, era algo tan cotidiano y tan vivido para los israelitas que ninguno de los que escuchó quedó sin entender. Pensemos que yo le dijera a una persona que no es cristiana, aquí en Chile, supongamos que esto haya sucedido aquí en Chile, y que Juan el Bautista esté aquí en Chile de visita, y viene Jesús caminando por ahí, y está en este tiempo, imaginémonos en este tiempo, en nuestras calles, Juan el Bautista está predicando en la plaza y viene Jesús caminando, y Juan el Bautista le dice a la gente, miren, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Usted cree que alguien le entendería? Lo único que le entendería serían los hermanos que estarían por ahí y algún descarriado que fue creado en la iglesia que entiende los conceptos de Cordero, de Dios, pecado, pero una persona común y corriente
no lo entiende. ¿Por qué? Porque nunca ha vivido que un cordero sea representativo de mi pecado. En cambio, en la cultura y en el momento en que Juan el Bautista dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, era algo tan cotidiano. ¿Por qué? Porque los judíos todos los días presentaban corderos como sacrificio. O sea, en el templo todos los días había sacrificio. Y de hecho, una vez al año, todos los judíos tenían que llevar su sacrificio. Por lo tanto, era algo que estaba tan arraigado en su mente y en su conocimiento y en su práctica religiosa, que esa era la finalidad de estas leyes puestas por Dios en Levítico, que sea tan visible para que cuando esto suceda, el pueblo pueda ver y entender que ese era el cordero, o esa era la finalidad de los sacrificios. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros nos preguntamos la eficacia del sacrificio en el Antiguo Testamento, estamos viendo la expiación en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando nosotros nos preguntamos qué eficacia tenía el sacrificio hecho en ese tiempo, ¿cuál era la eficacia que tenía? ¿Hasta qué punto eran eficaces los sacrificios realizados en el Antiguo Testamento? ¿Qué beneficio le aseguraban al que ofrecía el sacrificio? Estas preguntas nosotros tenemos que hacerlas porque cuando nosotros comparamos y contrastamos los sacrificios levíticos con el sacrificio de Cristo, estaremos capacitados recién ahí para comprender de mejor manera la eficacia y la perfección del sacrificio de Cristo. Recordemos que todos los sacrificios instaurados por Dios en el Antiguo Testamento, lo único que estaban haciendo era ser el precursor, la imagen de lo que Dios iba a hacer a través de Jesucristo. ¿Ya? Bueno, en el libro de Hebreo, nosotros vamos a encontrar, cuando usted tenga tiempo y quiera leer, puede leer el libro de Hebreo. ¿Ya? El libro de Hebreo siempre hay que leerlo a la luz del Antiguo Testamento. Hay que tener ojo con eso, porque a veces nosotros leemos el libro de Hebreo y sacamos ideas y conceptos aplicados y nos olvidamos que ese libro de Hebreo tiene que ser contrastado con el Antiguo Testamento. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que hace en el libro de Hebreo? Lo que hace el libro de Hebreo es comparar los dos pactos. Comparar el pacto del Antiguo Testamento y el pacto del Nuevo Testamento. ¿En qué sentido? En que en la época y a los destinatarios que se le escribió el libro de Hebreo, estaban viviendo un momento muy difícil de persecución, muy difícil, en donde, por un lado, tenían estas promesas invisibles hechas por Dios o por Cristo, y por el otro lado tenían la seguridad de lo visible y lo palpable como es la religión, a través de los sacrificios. Entonces, muchos de ellos se estaban viendo tentados a volver al judaísmo. Muchos de estos creyentes, de estos nuevos creyentes, estaban siendo tentados a volver a las raíces del judaísmo. Por eso el escritor de Hebreo hace esta comparación y les hace ver que el nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo pacto y que ese antiguo pacto era simplemente sombra de lo que iba a venir. ¿Ya? Entonces, ¿qué eficacia tenía el sacrificio en el Antiguo Testamento? Cuando nosotros vemos Hebreos 10:4, hermano Jorge, léame Hebreos 10:4, por favor. Por mientras, nuestra hermana Marisol, si no, nos puede buscar Hebreos
9 al 10. Ya, nuestra hermana Maribel, si está ahí. Hebreos 9, 13 y 14. Nuestra hermana Anita, Hebreos 10, 1 al 2 y el versículo 10. Nuestra hermana Anita, Hebreos 10, 1, 2 y el versículo 10. Ya, nuestro hermano Cristian, Hebreos 10, 11 y 12, por favor. Ya, entonces, en el libro de Hebreos nosotros vemos de que hace esta comparativa entre lo que era el antiguo pacto y el nuevo pacto y cuál era mejor. El antiguo pacto era bueno, sí, porque nos apuntaba a Cristo, pero tenía algunas limitaciones. Por ejemplo, no había una comunión entre el oferente y la víctima. ¿En qué sentido? En que, al igual que en el huerto del Edén, no se le preguntó al animalito si él estaba dispuesto a morir para cubrir el pecado de Adán. No se le preguntó. Las víctimas en el Antiguo Testamento eran irracionales, ¿cierto? No había esta comunión, entre el oferente y la víctima. Por lo tanto, había una amplia disparidad porque era una criatura irracional que no podía tomar la decisión de su propio gusto y decir, sí, yo voy a morir por mi amo, porque él me crió toda la vida y voy a morir por él. No, porque son seres irracionales, no había esta conexión. En cambio, en el nuevo pacto, nosotros encontramos una comunión entre el oferente y la víctima. ¿Quién es el oferente, podríamos decir? ¿O quién es la víctima? Hebreos 10:4, leámoslo. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ya. Necesitamos, a ver, cuando nosotros vemos cuál era la eficacia del sacrificio, qué tan eficaz era, cuando nosotros vemos eso, la eficacia que tenía era muy limitada porque primero tenía que ofertarse continuamente habría que estar ofertándolo, realizando un sacrificio para tratar de cubrir el pecado. Por eso en Hebreo dice que la sangre del toro y de los machos cabríos, ¿cierto? No nos pueden quitar los pecados. Quitar. ¿Qué cosa es expiar? Es cubrir. Pero aquí está diciendo quitar. Por lo tanto, los sacrificios de animales, podríamos decir, eran un maquillaje que trataba de disimular lo que había en el hombre. No existía una relación íntima, una comunión entre el oferente y la víctima. En cambio, cuando Cristo viene y da su vida por nosotros, sí hay una comunión íntima. Una porque dice que Él entiende, se hizo hombre, es uno de nuestros representantes, no es un animal, no es alguien sin raciocinio, como lo eran los toros y las vacas y todos los animales que se sacrificaban, sino que ahora alguien de su voluntad dice, yo, como lo dice en el libro de Juan, a mí nadie me quita la vida, yo pongo mi vida por mis amigos. Yo pongo mi vida. A mí nadie me la quita. ¿Ya? Expiación interna. El mejor pacto. En el mejor pacto nosotros encontramos una expiación interna. ¿Cuál era la limitación
de la eficacia del sacrificio en el Antiguo Testamento es que la expiación era simplemente externa. Veamos Hebreo 9, 9 al 10. Y cuando lea ese, mi hermana, la próxima hermana va a leer el 9, 13 y 14. Amén. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comida y bebida, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que en este pacto del Antiguo Testamento, los sacrificios, todo lo que se ofrecía eran solamente un símbolo que se estaba ofreciendo, pero que estos no podían hacer el trabajo perfecto. ¿Por qué? Porque no podían limpiar la conciencia de un ser humano. No tenían la capacidad, un sacrificio animal no tenía la capacidad de limpiar una conciencia. Podría tener la capacidad de tranquilizar la conciencia, pero no de limpiar la conciencia. ¿Ya? O sea, atacaba el pecado de forma externa. Externa. El versículo 13 y 14. Amén. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ya. Amén. Amén, gracias. Entonces aquí vemos esta comparativa que está haciendo el libro de Hebreo. Por un lado, nos dice que la sangre animal no tiene la capacidad de limpiarnos internamente, sino que solo de forma externa. Pero hace la comparativa con la sangre de Cristo. ¿Y cuál es la gran diferencia entre la sangre animal y la sangre de Cristo? Es que la sangre de Cristo sí puede, por medio del Espíritu, ¿qué cosa hacer? Limpiar vuestras conciencias, lo que no podía hacer, ¿cierto? La sangre animal. Ahora dice que la sangre de Cristo sí tiene ese poder, sí tiene esa potestad de limpiar nuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. Por eso ahí mismo el escritor de Hebreo dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Ya? Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Por eso es que en el Nuevo Testamento este pacto es un mejor pacto. ¿Ya? Porque en el Antiguo Testamento la eficacia del sacrificio no era tal, no solo lo hacía en forma externa. ¿Ya? ¿Qué otra diferencia hay entre esta expiación de los sacrificios hechos en el Antiguo Testamento con la expiación del Nuevo Testamento? Es que en el Nuevo Testamento o a través de Cristo nosotros vemos que es una vez y para siempre. Hebreos 2, 1, 2 y 10. Amén. Amén. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado. El 10 dice así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Entonces aquí vemos nuevamente un paralelo, ¿ya? Por un lado, ¿cuántas veces había que ofrecer los sacrificios animales? Continuamente, dice. Ya, continuamente. Ahora, dice, los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año para ser perfectos a los que se acercan.
¿ya? No podían, no se podía hacer un solo sacrificio y quedar limpio, sino que constantemente, todos los años se tenía que realizar los sacrificios. Ahora, ¿cuál es la diferencia con Cristo? Es que Él vino una vez y para siempre. Por lo tanto, desde que Cristo viene y se ofrece, dice, ya no hay más sacrificios por ofrecer. ¿Ya? Esa es una gran diferencia entre estos dos pactos y entre esta expiación del Antiguo Testamento con la hecha por Cristo. ¿Ya? Ahora, otra diferencia es que en el Nuevo Pacto o a través de Cristo nosotros encontramos que el sumo sacerdote, o sea, el que realizaba la ofrenda, el que llevaba a cabo el ritual, por decirlo así, en el Antiguo Testamento era un hombre que primero tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo y santificarse a sí mismo primero para estar en condiciones de poder ofrecer sacrificio por el pueblo. ¿Y qué pasaba si el sumo sacerdote no estaba en condiciones? La Escritura dice que moría inmediatamente. ¿Ya? Inmediatamente. Y ahí viene toda una explicación de por qué tenían unas campanillas en los vestidos que ocupaban, ya se amarraban una soga, eso ya está escrito en algunos libros históricos, donde ellos ocupaban una soguita amarrada al pie, cosa que si no sonaban las campanitas, al moverse era porque algo había sucedido, y como nadie podía entrar a buscarlos, había que sacarlos tirando la soga. Entonces, no eran perfectos los sumos sacerdotes. Ellos necesitaban hacer un trabajo de presentar sus sacrificios primero por ellos y luego por los demás. Ahora, cuando vemos a Cristo, nosotros vemos que en Cristo sí hay un sumo sacerdote perfecto. Hebreos 10, 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecadores, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Mire, aquí hay una imagen muy, muy bonita porque cuando, no sé si usted ha tenido la oportunidad de estudiar un poquito sobre el tabernáculo y sobre el mobiliario que hay en el tabernáculo. Está el altar de bronce, están el lavacro, están los panes de la proposición, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de oro, el arca, ¿ya? Y en ninguna de todos los artilugios que hay ahí no existen sillas. No hay una silla. ¿Ya? En todo el mobiliario del tabernáculo no hay silla. ¿Por qué no hay silla? Porque el sacerdote nunca se sentaba. Era un trabajo continuo, era una imagen de un trabajo continuo. Es como decir, no hay tiempo para sentarse porque hay trabajo por hacer. ¿Ya? Cuando un sacerdote comenzaba a ministrar los sacrificios por el pecado, eso que se hacía una vez al año, él comenzaba desde el alba hasta el anochecer. Todo el día presentando sacrificios, todo el día. ¿Y qué dice acá? Lo que leyó nuestro hermano, dice que ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. ¿Qué cosa era lo lamentable? Que nunca podían quitar los pecados. Nunca podían quitar los pecados. Por lo tanto, todos los días tenían que estar trabajando, ministrando, sacrificando, ayudando, ofreciendo sacrificios todos los días. Pero ¿qué sucedió?
que vino Cristo. ¿Y sabe qué dice cuando vino Cristo? Ahí en los evangelios. A mí me emociona eso porque dice de que en el libro de Hechos, capítulo 7, cuando está Esteban siendo apedreado, y él dice, veo los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Y aquí, ¿qué nos dice Hebreo? Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio de los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa eso? Que ningún sacerdote se pudo sentar. ¿Por qué? Porque no podían acabar el trabajo. Tenían que seguir presentando sacrificio. Pero cuando viene Cristo, dice que Él ofrece el sacrificio y se sienta. ¿Por qué se sienta? Porque se acabó el trabajo. Porque no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Él hizo todo lo que había que hacer. Y eso es un punto muy importante. No existe más sacrificio. Lo que había que hacer, Cristo ya lo hizo. ¿Y cómo lo corona? Sentándose a la diestra del Padre. ¿Qué fue lo que dijo Jesús cuando murió? Dice, consumado es. Se acabó todo. La deuda está pagada. No hay nada más que hacer. El trabajo se terminó. Por eso se sentó. Y esa reflexión es muy bonita, hermano. El ver de que el Señor cumplió a cabalidad lo que vino a hacer. ¿Y por qué es bonito reflexionar? Porque a veces, hermano, nosotros pensamos que haciendo más sacrificio vamos a agradar más a Dios. Y esto no significa que nosotros vivamos una vida sin tratar de agradar a Dios. Es como lo que dice Romano, por eso en Romano él es muy clarito y cuando habla de la gracia y de que Dios vino y que nos salvó gratuitamente y todo, Pablo se adelanta a los argumentos que pueden venir y dice, entonces perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No, en ninguna manera, dice, en ninguna manera. Porque los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos nuevamente para el pecado? ¿Me entiendes? Entonces, el pensar de que yo tengo que vivir mi vida cristiana en forma de agradecimiento más que de sacrificio para alcanzar algo, es algo que a nosotros nos tiene que dar mucha tranquilidad. Porque si lo que yo hago, lo que yo quiera hacer, que lo haga para agradar a Dios, no para que Él me salve, porque Él ya hizo su obra, sino que lo que yo tenga bien hacer, lo haga en gratitud por lo que Él ya hizo, porque el trabajo ya está terminado. Él se sentó a la diestra, no hay nada más que hacer. ¿Qué sacrificio podríamos presentar nosotros que Él ya no haya hecho? Ninguno. Entonces, es el sumo sacerdote perfecto. Él es el sumo sacerdote perfecto. Ahí yo le iba a leer el 4:14. Hebreos 4:14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Amén? Tenemos un sumo sacerdote que nos comprende, que conoce nuestras debilidades porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Ya? Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué necesitamos la expiación?
Y aquí hay un pequeño cuadrito gráfico que nos va a mostrar, por un lado, a Dios, en lo naranjo, y por otro lado, al hombre. Entonces, Dios está acá, y Dios tiene un atributo fundamental. Ya, aparte de todos los atributos que podemos nombrar, aquí vamos a detenernos en que Él es santo y que Él es justo. ¿Ya? Entonces, hermano Saúl, Isaías 59:2. Pastora Marta, Salmo 33:5. Hermana Saray, Salmo 7:11. Hermana Verónica, si está por ahí, 1 Pedro 3:18. Hermana Elizabeth Belmar, Levítico 17:11. Hermano Jonathan, Romanos 3:25. Entonces, por un lado tenemos a Dios. Dios es santo y justo. ¿Ya? ¿Qué dice Isaías 59:2? Amén. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. Amén. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, hay una separación. Hay una separación aquí entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque Dios es santo y es justo. Y dice Isaías que estos pecados han provocado una separación entre Dios y el hombre. Entonces, ¿por qué necesitamos la expiación? Porque hay una separación entre Dios y el hombre a través del pecado. Y como Dios es santo y justo, ¿qué nos dice Salmos 33:5? ¿Alguien lo tenía por ahí? Si no, lo digo yo. Salmos 33:5. Yo, perdón, se me había apagado el micrófono. No se preocupe. Silencio atrás. Ahora sí. Salmo 33:5. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Ya. Dios ama la misericordia, pero también el juicio. Él es un Dios santo y justo. ¿Y se acuerdan que lo hablamos la semana pasada? Esta forma de conjugar santidad, justicia y misericordia. ¿Ya? Por lo tanto, como Dios es santo y justo y ama la justicia y ama la santidad, pero también ama la misericordia. Pero al ser Dios santo y ver el pecado y ver esta separación y cómo el hombre peca constantemente contra Dios, esto provoca en él ira. La ira de Dios. ¿Qué nos dice Salmo 7:11? Amén. Salmo 7:11 dice así en el nombre del Señor. Dios es pues justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Amén. Amén. Dice que Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, dice, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Y asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Dios está airado con el pecado. ¿Y sabes qué? Muchas veces nosotros pensamos, como también lo dicen algunos escritores, de que pareciera que Dios pasa por alto. Pasa por alto. Por ejemplo, en el libro de Eclesiastés 8:11 dice, por cuanto no se ejecuta, luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer mal. Es como
como el hombre no ve la ira de Dios, así como en el caso de Ananías y Zafira, que ellos pecaron y vino de inmediato el castigo y la corrección, como nos vemos esa corrección inmediata y así tan latente, pareciese que no, Dios no está airado. Pareciese como que Dios se desentendió de su creación y que está dejando que el hombre haga y deshaga. ¿Ya? Pero no nos confundamos. Dios es un Dios justo. Y dice la Escritura que Él no contenderá para siempre con el hombre, ni para siempre guardará su enojo, sino que hay un día donde la Escritura nos dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué quiere decir que allí será el lloro y el crujir de dientes? Es decir, ¿has conocido algo malo? ¿Has conocido algo que te ha causado miedo? ¿Que te ha hecho tiritar? Bueno, en realidad eso no es ni la sombra de lo que ese allí significa, porque dice, allí realmente será el crujir de dientes. Cuando la ira de Dios sea manifestada y evidente, aunque nosotros hoy día sí podemos ver la ira de Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos de la ira de Dios, por lo general nosotros pensamos en un castigo así drástico, una erupción, un tsunami, y ahí decimos el juicio de Dios, ¿cierto? Pero ¿sabe que la peor manifestación de la ira de Dios es dejar al hombre seguir con su vida sin él? Por eso, en el libro de Romanos, dice que como el hombre desechó a Dios, Dios lo entregó, dice. Lo dejó seguir su camino. Y le dice, ¿no quieres servirme? ¿No quieres reconocerme a mí como Dios? Sigue en tu camino. Y dice que los entregó a pasiones vergonzosas. Y todo lo que nosotros hoy día vemos en el mundo, es fruto de la ira de Dios sobre la humanidad que ha decidido caminar sin Dios. Cuando nosotros vemos nuestras ciudades y vemos el destrozo, vemos estas cosas, olas de violencia que vemos, estas ondas de asesinatos que hoy día estremecen el país. O sea, es cosa de mirar las noticias. Por ejemplo, en nuestro país hace un par de años, no sé, no era tan común encontrar, por ejemplo, ayer, no sé cuándo, 2 mujeres asesinadas en un vehículo. El día anterior, otros 2 personas acribilladas en un auto. Y pareciese que esas cosas se están haciendo cada vez más comunes. Y vamos a llegar a lo mejor a la lamentable situación que se vive en otros países de Centroamérica o Norteamérica, en México, donde ya no es noticia que hayan 2, 3, 4 muertes, sino que es noticia cuando hay 50 muertes de un solo golpe, porque 2, 3 muertes no es noticia, todos los días pasa lo mismo. ¿A qué voy con eso? Que esa es la ira de Dios, dejar que el hombre viva de acuerdo a sus propios conceptos. El hombre ha decidido desterrar a Dios de su percepción y Dios dice que Él los entrega a pasiones vergonzosas y los deja que sigan su camino. La ira de Dios sobre la humanidad. Separación y muerte eterna. Por lo tanto, Dios por un lado es Dios santo, justo. Al ver el pecado del hombre produce ira, ¿cierto? ¿Y qué produce la ira? ¿O cómo Dios satisface su ira? Con la muerte del pecador. Porque dice que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, la forma de satisfacer la ira de Dios es a través de la muerte del pecador. Pero es ahí donde aparece la expiación. Por eso que necesitamos la expiación. Es porque el hombre es culpable, el hombre es pecador y merece la muerte. Pero el hombre necesita hacer las paces con Dios. Y es ahí donde aparece el sacrificio de expiación, el sacrificio de cubrir el pecado. Hay un escritor que dice que la idea de cubrir el pecado
es que esta manta con la que se va a cubrir el pecado tiene que ser tan brillante y tan hermosa que logre hacer que Dios, esa vista de ira que está sobre el hombre, la fije ahora sobre esto que se está cubriendo. Y esa función es la que vino a hacer Jesucristo. Un sacrificio tan perfecto que pueda aplacar la ira de Dios. 1 Pedro 3, 18. Amén. Amén. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Verónica. Entonces, mire, Dios santo y justo, airado por el pecado del hombre, tiene que derramar esa ira sobre el pecador, y aparece Cristo, y como acaba de leer nuestra hermana en Primera de Pedro, ¿cierto? Primera de Pedro 3. 18 dice que Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Entonces, Dios tiene que derramar su ira, esa santa ira. Dios descarga toda su ira, ¿sobre quién? Sobre su Hijo. Y esta imagen, hermano, es muy decidora, porque cuando usted, si lee en su casa esos capítulos que le dije yo de Levítico, se va a encontrar con una imagen de que para presentar los pecados, el sacerdote ponía la mano sobre la cabeza del animal a ofrecer, y el oferente, el que traía el animal, ponía su mano sobre la cabeza, y de esa manera simbólica traspasaba todos sus pecados a este animalito, y ese animalito era el que iba a entregar su vida. Ahora, Cristo viene, se pone entre la ira de Dios y nosotros, y nos cubre de la ira de Dios. ¿Ya? Es como un paraguas. Se está descargando la ira de Dios, trueno, rayos, granizo, y el paraguas, y nosotros debajo, el paraguas sería Cristo. Y toda la ira de Dios cayó sobre Cristo. ¿Y cómo nosotros vemos cómo cayó la ira de Dios sobre Cristo? Sabe que muchas veces nosotros pensamos que es a través de los golpes, de lo mucho que sufrió físicamente, ¿ya? Pero la verdad es que hubieron muchos mártires que sufrieron físicamente. Ya, si usted tiene la posibilidad de leer sobre la historia de la iglesia, se va a encontrar con hombres que fueron sacados su piel completa, vivos, desollados se llama. ¿Ya? Otros hombres fueron partidos a la mitad, aserrados, vivos, desmembrados vivos, quemados vivos. ¿Ya? Entonces, podríamos encontrar algún tipo de sufrimiento, incluso a lo mejor más crudo. Entonces, la ira de Dios no se revela en Jesús a través de los golpes que él sufrió, aunque fueron terribles, por supuesto que sí. Pero la ira de Dios se manifiesta, ¿sabe en qué momento? En que él empieza a cargar el pecado del hombre, ahí en el huerto de Getsemaní, hasta el momento de que él exhala su último aliento. Él nunca se quejó de sus dolores físicos, sino que algo lo incomodó mucho más. ¿Y qué cosa fue? El sentir la lejanía de su Padre. Porque en ese momento, cuando los pecados míos y suyos cayeron sobre Cristo, dice que Dios se aleja de su Hijo. Quita su vista de él. Separación eterna.
Y fueron 3 horas, en donde Cristo recibió toda la ira acumulada de Dios de todos los siglos, de todos los pecados existentes y los que se están cometiendo hoy día y los que se van a cometer mañana. Todos los pecados de todas las generaciones en ese momento cayeron sobre Cristo. Y Cristo está ahí en la cruz y dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, Él vivió esto, la separación que nosotros merecíamos, la separación eterna. Él expió nuestro pecado ahí. Él cubrió nuestro pecado. Levítico 17:11. Amén, dice. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación. Sangre hará expiación de la persona. Amén. Amén. Se cortó un poquito. No sé si yo fui el que lo escuché cortado o si se escuchó cortado a todos. ¿Todos lo escucharon bien? Levítico. ¿Leo de nuevo, pastor? Ya, por favor. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Amén. Gracias, hermana Elizabeth. Mire, esto está escrito en Levítico. Imagínense, en Levítico. Estamos hablando de miles de años antes que suceda este sacrificio. Por eso le digo que esto eran figuras de lo que iba a venir. ¿Y qué está diciendo el Levítico? Está diciendo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea, Dios está instaurando siglos antes de que la forma de expiar el pecado iba a ser a través de la sangre. Y aquí, miles de años después, estamos viendo a Cristo colgado en un madero derramando hasta su última gota de sangre. Romanos 3:25. Amén. Amén. Amén, en el nombre del Señor. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Y aquí vemos cómo se unen estos dos mundos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nos está diciendo de que Él designó que a través de la sangre se iba a hacer la expiación, y aquí estamos leyendo en Romanos de que Jesucristo ofreció su sangre, ¿cierto? Tal como había sido predicho y como Dios lo había establecido. ¿Con qué fin? Con que Jesús a través de su sangre nos propiciara, o sea, nos reconciliara con Dios a través de la sangre de Cristo. ¿Ya? Y es así, cumpliendo esto, que el hombre puede volver nuevamente a tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque ha sido cubierto su pecado a través del sacrificio de Cristo. Y así Dios conserva su santidad y su justicia, y por otro lado nos ofrece su misericordia pagando el precio sin tocar su santidad y su justicia. Dios no podía decir, como lo dijimos en la clase pasada, no podía decir, ya, bueno, el hombre se equivocó, lo perdono porque yo soy amor. No, porque si él hacía eso, dejaba de ser santo y justo. Y Dios no iba a dejar de ser santo y justo. Dios es santo y justo, por lo tanto, como es misericordioso también, Él ofrece esta solución y a través de su propia muerte restablece la comunión con el hombre. ¿Qué eficacia tiene la expiación entonces ahora? ¿Se acuerda que hablamos en el Antiguo Testamento que no era eficaz en todo? Tenía poco, era más simbólico que práctico en realidad. Bueno, después de Cristo encontramos una gran diferencia. ¿Por qué? Porque a través de la expiación de Cristo nosotros vamos a encontrar perdón de la transgresión
de nuestros pecados. Vamos a encontrar la libertad del pecado. Vamos a encontrar la liberación de la muerte. Vamos a encontrar el don de la vida eterna. Y vamos a encontrar una vida victoriosa. Vamos a darle lectura rápidamente a estos pasajes. A los que veo aquí. Ya. Pastora Marta, Juan 1:29. Hermana Saray, Apocalipsis 1:5. Hermana Verónica, Romanos 6:14. Hermano Miguel, Efesios 2:5. Hermano Jorge Madrid, Juan 3:16. Hermano Saúl, Romanos 6:23. Hermano Cristian, Apocalipsis 12:11. Entonces, a través de la eficacia de esta expiación, nosotros vamos a encontrar, o sea, después de Cristo, con la expiación que hizo Cristo, nosotros encontramos que esta expiación es eficaz porque va a producir en nosotros perdón de la transgresión. Juan 1:29. Amén. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. He aquí el Cordero de Dios que cubre, que esconde, dice que quita. Ya, aquí ya hay una solución permanente, no es barrer debajo de la alfombra, como lo hacían los sacrificios anteriores, ¿ya? Sino que Cristo tenía la facultad de quitar el pecado del mundo, ¿ya? Apocalipsis 1:5. Amén. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Amén. Perdonó nuestras transgresiones porque a través del lavado de su sangre nos limpió, entonces, de nuestros pecados, ¿ya? Ahora nos da libertad sobre el pecado. Recordemos que en la clase pasada hablamos de redención, esclavitud, libertad, ¿cierto? Libertad del pecado. Romanos 6:14. Amén. Amén. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Amén. Había una opresión que era del pecado, y al estar Cristo en nuestra vida, entonces nos da la libertad y ya no estamos bajo la esclavitud del pecado, sino que ahora estamos bajo la gracia. Liberación de la muerte. Amén. Efesios 2:5 Amén. dice así: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Amén. Por gracia soy salvo. Entonces, Efesios 2:5 dice que aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida. Por lo tanto, nos libró de la muerte. ¿De qué muerte? Nos libró de la muerte espiritual, porque dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos dio vida, ¿ya? Entonces, el hombre estaba en un estado de muerte espiritual y al llegar Cristo y ofrecer su sacrificio nos da vida con él. Entonces nos liberta de la muerte. Pero también al conocer el don de la vida eterna vamos a encontrar que no solo de la muerte espiritual, sino que también nos da la facultad de la vida eterna. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vida eterna. La promesa de la vida eterna solo a través de Jesucristo. No hay otra forma, no hay otro camino, sino que solo a través de la expiación de Cristo. Romanos 6:23. Amén. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La vida eterna es el regalo dado por Dios solo a través de Cristo, ¿ya? Y nos da una vida victoriosa. ¿Por qué nos da una vida victoriosa? Porque a través de entregarnos la libertad del pecado, a través de darnos la liberación de la muerte, a través de darnos la esperanza de la vida eterna, a través de habernos perdonado nuestras transgresiones, nos da una vida victoriosa porque podemos ahora vivir
derrotando lo que antes nunca podríamos haber derrotado, o como lo dice la Escritura, lo que habíamos leído, ¿cierto? Tendríamos que constantemente estar ofreciendo sacrificio, pero Él lo hizo una vez y para siempre. Por eso en Apocalipsis 12:11 dice lo que va a leer nuestra hermana. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Dice la Escritura que allá en el Apocalipsis, ¿cierto? Cuando pregunten, ¿y quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Estos son los que han vencido. Estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso es que nos da una vida victoriosa. La victoria en Cristo está asegurada. No es una posibilidad. No es una posibilidad. Es algo seguro. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la eficacia de la expiación a través de Cristo? Es todo esto: perdón de la transgresión, libertad del pecado, liberación de la muerte, la vida eterna y una vida victoriosa que culminará cuando lleguemos allá con Él en gloria. Esto es entonces lo que es la expiación, cómo el Señor, a través de este plan maravilloso, envía a su Hijo, instauró los sacrificios como una imagen de lo que había de venir, a través del sacrificio cubrir el pecado, apuntando a que cuando venga Cristo, Él iba a hacer esta expiación por todos nosotros y íbamos a poder restablecer esa comunión entre Dios y el hombre sin pasar por alto la justicia y la santidad de Dios, porque Cristo absorbió esa ira que debía caer sobre nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga. No sé si hay alguna duda, consulta, algún comentario aparte. Nada. Entonces, voy a dejar de compartir. Hay que dejar de compartir. Vamos ya a estar dando término a esta clase. Espero que haya sido claro para ustedes. Voy a dejar de todas maneras el video ahí disponible. Lo subo durante la semana, esperando que haya sido de bendición y que podamos ir meditando en estas palabritas que a veces son un poco desconocidas para nosotros, pero que nos muestran la obra redentora de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar al Señor. Le voy a pedir a mi hermano Saúl que nos dirija en una oración para finalizar esta clase.